Qué gran revelación en esos cantos, amén. Completamente inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Grandes revelaciones ahí escritas y que el mundo quizá ve como locura para ellos. Como dijo el apóstol Pablo, es locura para los que se pierden. Amén. Pero para nosotros esas promesas son las que un día nos van a dar la liberación de este sistema. Amén. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar delante de ustedes nuevamente. Amén. Y también la bienvenida a los hermanos de la red. Que el Señor los bendiga y que lo que podamos hablar en esta noche pueda edificar a cada uno de nosotros. Amén. Yo pues me he estado, tomé este libro y lo voy a hacer algo diferente. Tomé este mensaje y se lo empecé a leer a los niños, ahí a Belén y a Natán. Y empecé a leérselo y pues está muy, muy, muy hermoso lo que dice aquí. Y dije, no, qué maravilloso es el Señor con uno, las promesas que nos da. Y bueno, gracias a Dios por ello. Vamos a estar dando inicio en esta hora. Voy a estar tomando la escritura. Ahí como ven mi tema, ahí la fe que Abraham tuvo. No sé si alguna vez alguien por ahí se ha preguntado qué es lo que en sí Abraham creía, porque se le llama como el padre de la fe. Y si tenía fe era porque él creía en algo. Entonces, pues sí, mucha gente dice eso. Yo cuando yo era un niño, mi papá hacía clases para niños en la casa, invitábamos varios niños y cantábamos un cantito que decía que nuestro padre Abraham, uno de ellos soy, tiene muchos hijos nuestro padre Abraham. Amén. Y uno de ellos soy, decía yo. Y bueno, hoy en día pues le doy gracias a Dios porque sí me ha mostrado que sí soy uno de ellos. Amén. Vamos a estar leyendo la escritura en el libro de Hebreos, en capítulo 11, en el verso 17 al 19. Vamos a estar dando inicio. Voy a estar leyendo esa escritura. Hebreos 11, ¿lo tienen? Dice la escritura en el verso 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Por la fe hasta el 19. Y vamos a Génesis 22, 15 al 18. Amén. 22, 15 al 18, dice la escritura. 22, 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no más rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Amén. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Amén. Maravilloso obedecer la voz de Dios, ¿no cree? Amén. Tiene una promesa el obedecer la voz de Dios. Y entonces vamos a estar orando. Inclinemos nuestro rostro, Padre Celestial. Te damos gracias en esta noche, Señor, por darnos la bendición de poder estar aquí reunidos, Señor, en este lugar, bajo este techo, Señor Jesús. Cada uno de mis hermanos, los que están también en la red, Señor, te pido que tú bendigas cada uno de nuestros corazones, Señor. Que nuestra fe pueda en esta noche ser edificada, Señor, a medida escuchamos tu palabra, Padre. Porque lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Vamos a estar hablando acerca de este libro. Hay muchos mensajes que el profeta habló acerca de Abraham, la fe de Abraham, el patriarca Abraham, y bueno, este es el patriarca Abraham. Amén.
Y me gustó, ya lo había leído anteriormente, pero no lo había visto y subí con el niño. Le dije, te voy a mostrar la casa y donde estudio. Y lo subí y le dije, ¿quieres que te lea un mensaje? Y le saqué Y empecé a leérselo y dije, no hombre, está muy bueno. Entonces sentí en mi corazón compartirlo también con ustedes. Es algo maravilloso. Entonces vamos a darle inicio en esta noche. Voy a empezar a leer lo que el mensajero está diciendo. Amén. Voy a leer nuevamente la escritura que él nos dio en esta ocasión. Nos da el mismo, Génesis 22, el versículo 15. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, amén, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Entonces dice el mensajero lo siguiente. ¿Qué promesa dice? ¿Qué promesa a causa de obediencia? O sea que la obediencia nos da derecho, como dice en un mensaje, creo en el mensaje de la señal, dice que obediencia total a la palabra nos da derecho a la señal. Amén. Entonces dice, ¿qué promesa a causa de obediencia? Obediencia es lo que Dios desea, dice. Eso es lo que dice el mensajero. Obediencia es lo que Dios desea. Entonces dice, una vez fue dicho, obediencia es mejor que sacrificio. Amén. En esta ocasión, cuando fue usado esta expresión, porque me di cuenta ahí de una cosa, que en Primera de Samuel, en el capítulo 15, en el verso 22, algo viceversa a estos números, habla acerca de cuando Samuel usa esta expresión y él dice que Dios se agrada de la obediencia y no de los sacrificios. Surge esta expresión porque un rey llamado Saúl, este hombre se le había dado una comisión y se le había dicho que destruyera a todo un pueblo, pero él no destruyó a todo ese pueblo. Él guardó porque él había pensado en su mente en guardar los becerros gordos, las ovejas gordas, lo mejor del ganado para ofrecerle a Jehová. Algo que parecía ser, pues a la vista humana, parecía tener sentido. La gente pudiera haber dicho, bueno, esa es una muy buena idea de parte de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl iba a ofrecerlo a Jehová. Entonces, Dios se molesta, pero ¿de qué manera se molesta? Entonces, aquí la clave está en cómo es que Dios se lo vino y se lo mostró a Saúl. No vino precisamente Dios en forma de espíritu y le dijo a Saúl, sino que usó a un hombre llamado Samuel. Entonces, viene Samuel y Samuel le dice, ¿sabes qué? Vas a ir a los amalecitas y va a destruir todo. Pero él viene y él desobedece la palabra que Dios le había dado por medio del profeta, de un hombre. Entonces, dice el profeta, ¿qué promesa a causa de obediencia? Entonces nosotros nos da a entender de que nosotros debemos de ser obedientes ¿a quién? Al hombre de Dios. Amén. Esa es la manera que Dios lo ha establecido. Aún de hecho aquí, en esta escritura que acabamos de leer en Génesis 22, dice que el ángel de Jehová, el profeta nos ha enseñado de que ángel cuando es con minúscula es un hombre. ¿Va? Entonces aquí, cuando este ángel está hablando a Abraham, es también otro hombre. Es el que le está diciendo o le está dando estas promesas, las cuales, pues, porque hoy se hace mucho como alboroto de Abraham. Se dice, no, pues es que el padre Abraham, el padre de la fe, hacen algo con mucho glamour. Ajá. Pero Dios siempre ha hablado a través de hombres. Entonces, a través del hombre vino, se manifestó y le habló a Abraham y le dio la promesa. Amén. ¿Cuál promesa? Que dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá
las puertas de sus enemigos. Entonces le dio la promesa de que iba a ser padre de multitud de gentes. Entonces seguimos leyendo. Dice, una vez fue dicho, obediencia es mejor que sacrificio. Entonces eso es lo que Saúl había hecho, ¿va? Saúl, en vez de obedecer lo que Dios le había dicho a través del profeta, él hizo lo que él pensó que era bueno. Entonces dice, y Abraham no hizo eso. Abraham, cuando este ángel de Jehová se le apareció y le dijo, dame a tu hijo, Abraham hizo lo contrario. Él obedeció, subió y dio la única evidencia que tenía de que iba a ser padre de naciones. Tenía que destruir esa evidencia. Entonces dice, obedecer al Señor es mejor que cualquier sacrificio que usted pudiera ofrecer. Entonces ahí hay muchos hermanos que hacen demasiado sacrificio alrededor del mundo, a lo que uno escucha. Allá en México se esfuerzan, hasta a veces la gente no tiene dinero por hacer esos compañerismos y la gente se endeuda por aquí, por allá, tratando de hacer algo glamuroso para la vista del mundo. Se esfuerzan de más. Y entonces, pero no obedecen a la voz de Dios. ¿Qué es la voz de Dios? Nos está diciendo solamente que creamos su palabra. Amén, dice. Obedecer al Señor es mejor que cualquier sacrificio que usted pudiera ofrecer. Dice, esta noche estamos abordando un gran texto. El patriarca Abraham, quien fue llamado el padre de la fe. Porque Dios le hizo a él y a su simiente la promesa de heredar la tierra. Entonces, si nosotros somos parte de esa simiente de Abraham, nosotros vamos a heredar la tierra. Estamos incluidos en esa promesa que Dios le dio. Y es a través de Abraham, dice, que nosotros, estando muertos en Cristo, llegamos a ser simiente de Abraham. Y somos herederos con él de acuerdo a la promesa. Entonces, ¿qué necesitamos estar? Muertos en Cristo. ¿Para qué? Para llegar a ser partes de esta promesa. Ahora dice el mensajero. Bien, déjenme ver si... sí, dice el mensajero. Ahora, dice, ahora, Abraham era solo un hombre ordinario. ¿Va? O sea, Abraham no era como la gente hoy piensa, que a lo mejor era un gran hombre entre el mundo. No, era un hombre ordinario. Nosotros somos personas ordinarias también. La gente a veces espera vernos con una aureola y alas sobre la espalda. No, somos gente ordinaria, normal. Vivimos y todo lo que los demás hacen, el cuerpo. ¿Ah? Entonces dice, ¿cómo dice? Abraham era solo un hombre ordinario. Él no era algo especial, dice, hasta donde sabemos. Y luego dice, Dios no lo llamó hasta que él tenía 75 años de edad. Su esposa, quien era su media hermana, siendo de 65 años en ese entonces, ellos probablemente, dice, habían vivido juntos desde que eran muy jóvenes. Y ella era estéril y no tenían hijos. Entonces ella ya había llegado a una edad en la que tenía algo en su mente, un estorbo. ¿Por qué? ¿Cuál era el estorbo? Toda su vida había sido estéril y ahora era una anciana y que un hombre viniera y le dijera que iba a tener un hijo era algo como que pues no cabía en su mente. Entonces dice, y ella era estéril y no tenía hijos. Dios lo llamó a una completa separación. Entonces ahí encontramos de que se necesita una ¿qué? Completa separación. No una separación a medias. Una completa separación. ¿Separación a qué? Dice el mensajero. Una completa separación a que se separara del resto del mundo y de su pueblo. ¿Va? Entonces aquí, ya como nos ha enseñado el pastor Eli, nos ha enseñado de que aquí ya no somos cubanos, mexicanos, ya no tenemos una nación. ¿Por qué? Como simiente de Abraham hemos dejado ya a nuestro pueblo. Ahora ya estamos muertos en Cristo, si somos parte de la promesa, ¿va? Entonces ahora somos cristianos. Entonces ya nos hemos separado de eso, hemos dejado a un lado esa manera de pensar. Dice entonces a que se separara del resto del mundo y de su pueblo y de toda su parentela. Entonces ahí ya tenemos otro reto. Como simiente de Abraham tenemos que separarnos de toda nuestra parentela.
Si es un creyente, claro que siempre va a ser la simiente de Abraham, entonces es parte de nosotros. Pero si es un incrédulo, no puede. ¿Por qué? Porque nos está llamando a una completa separación, no una separación a medias. Entonces dice, a que se separara el resto del mundo y de su pueblo y de toda su parentela. Había una cosa especial que él tenía que hacer. Y cuando Dios espera, dice, cuando Dios espera que usted haga algo especial, Él demanda una completa separación de toda duda. Usted tiene que llegar a una completa obediencia. O sea, tenemos que llegar ¿a qué? A una completa separación y una completa obediencia. Dos cosas que tenemos ahí a las cuales tenemos que llegar. Entonces, no nada a medias, completamente, separados. Separados y luego una completa obediencia. ¿Obediencia a quién? Al hombre de Dios. Eso es todo, una completa, no una obediencia a medias. No, y que Dios me perdone porque parece que me estoy predicando. Bueno, sí, una completa obediencia. Entonces dice, obedecer lo que Él dice. Dios lo demanda, usted no lo puede hacer de ninguna otra manera. Dice, y ahora Él siempre nos da un ejemplo. Y este era su ejemplo, Abraham, ¿va? De una completa separación de toda su familia, dice. O sea, no nomás ahí a medias, ¿va? No, que ahorita pues me separo de ellos un ratito y ya al ratito regreso con ellos. No, sino que una completa separación. Que si ellos tienen una manera de pensar, una manera de ser, porque eso se mueve mucho, ¿va? De que a veces las familias hacen como eventos y vente, como pues ellos están en el mundo, ellos piensan que es algo normal, pero ya nosotros como espirituales que somos, nosotros ya lo estamos viendo desde el ángulo de la palabra. Entonces, claro, bueno, si vamos a hacer algo especial, ¿va? Para Dios. Si no vamos a hacer nada especial, pues si no vamos a reinar esta tierra, pues entonces pues sigamos ahí jugando en el cristianismo, ¿va? Entonces dice, cuando Dios espera que usted haga algo especial, Él demanda una completa separación. De toda duda, usted tiene que llegar a una completa obediencia, obedecer lo que Él dice. Dios lo demanda. Usted no lo puede hacer de ninguna otra manera. Y ahora Él siempre nos da un ejemplo, y este era su ejemplo, de una completa separación de toda su familia, de toda su parentela y demás, para vivir una vida separada para Dios. Entonces esa es la vida que nosotros debemos de llevar, como simiente de Abraham, claro, como simiente de Abraham. Como les digo, si no somos simiente de Abraham, estamos bien, ¿va? Pero si somos simiente de Abraham, tenemos que llegar a ser como lo fue nuestro padre Abraham. Amén. Dice, los años pasaron y nada sucedió. Pero aún así, Abraham se mantuvo firme. Él no se desanimó. Él nunca titubeó en la promesa de Dios con desconfianza. Antes fue esforzado dando gloria a Dios. Amén. Dice ahora, año tras año, dice el mensajero, año tras año, mientras seguía, dice, no hay duda que había muchos críticos, ¿va? Como hoy en día tenemos críticos. Yo creo que si hoy se pudieran levantar esos críticos, nosotros podríamos decir, aquí estamos nosotros, somos la promesa que Dios le dio a Abraham, porque nosotros somos como esa arenita del mar, como esas estrellas del cielo, amén. Entonces dice, no hay duda que había muchos críticos que venían y le decían, Abraham, padre de naciones, ¿cuántos hijos tienes ahora? Y ahora recuerda que él todavía no tenía nada, estaba pasando su momento de prueba. Dios vino, descendió. ¿Cómo descendió? En un hombre. ¿Qué hizo él? Tomó, dice el profeta de Dios, que tomó de los elementos de la tierra, hizo el cuerpo y le dijo, Miguel, métete ahí, tú, Gabriel, métete allá. Y él hizo su propio cuerpo, bajó y empezó a caminar, ¿va? Y estando Abraham afuera ahí, lo vio que venía y llegó y lo recibió y empezó a comer con él. Le ofreció el becerro, la leche, le empezó a dar ahí, a atender al siervo de Dios. Amén. Empezó a atenderlo ahí, y cuando empieza ahí,
a atenderlo, él viene y él le da la promesa del hijo. Entonces Dios le dijo, bueno, te voy a dar un hijo. Recuerde que Sara tenía esas dos como estorbos en su mente, en su corazón. Entonces dice, ¿cuántos hijos tienes ahora?, le decían los críticos. Eso le preguntaban, ¿va? Eso no lo desanimó a él. Sin hijo, y Sara ya había pasado el tiempo de la vida de dar a luz hijos. Seguramente mucho más allá de la menopausia, pero aún así Abraham creyó a Dios de igual manera. O sea, Abraham se mantuvo fiel a la promesa que Dios le había dado. Entonces dice, él hizo preparaciones para el bebé, porque él sabía y estaba plenamente persuadido de que Dios no podía hacer una promesa que no fuera lo suficientemente grande para respaldarla. Eso era lo que Abraham creía. Abraham cuando vio al hombre que vino y le dio la promesa, él no vio al hombre, sino que él vio a Dios en ese hombre. Entonces cuando él ve a Dios en ese hombre, dice, no, pues si me está dando la promesa, yo sé que él es capaz para cumplirme esta promesa. Entonces viene, ¿y qué pasa hoy en día? ¿Va? Como lo tenemos tipificado ahí, como con los cantos que cantaba nuestro hermano, que decía que como William Branham, él volverá, dice. Y la gente no cree eso, va. Nos tilda de locos quizá, o de fanáticos, no sé, lo que ellos piensen de nosotros. Pero nosotros al ver la escritura, nosotros estamos creyendo lo que está ahí escrito. Entonces, aquí tenemos tenemos a estas personas que pensaban como Sara, porque Sara tenía esto en su mente. Bueno, había sido estéril toda su vida y ahora soy anciana y que voy a tener un hijo, no me suena muy bien. Entonces, ¿qué es lo que viene ella y hace? Ella viene y lo que hace para que se cumpla esa promesa de Dios, viene y le da a la sierva, ¿eh? Le dice, mira, yo creo Dios lo va a querer que lo hagas de este modo, mejor hazlo así. Ve con mi sierva y ten a tu hijo, y ya, para que se cumpla la palabra de Dios. Entonces así hay mucha gente que hoy en día piensa, ¿va? Ven que el mensajero dice, no, pues ya se tardó mucho, ya, y cómo, ya pasaron 60 años, ¿cómo es que él va a regresar nuevamente? Entonces ellos empiezan a interpretar la palabra de Dios, empiezan a, mira, ¿qué te parece si mejor así? Y ya como otros, pues para que les figure el cuadro que ellos tienen, pues dicen, no, pues yo soy el octavo, yo soy el que habló el profeta. Y empiezan a mencionar esas cosas, empiezan a actuar como Sara actuó. Entonces, de hecho, creo el mensajero menciona de que Sara es un tipo de la iglesia hoy en día. Y que nosotros somos como María, que creímos la palabra de Dios cuando se le fue dada. Amén. Entonces, así encontramos a esa gente hoy en día. Amén. Entonces dice, él sabía, o sea que nosotros sabemos eso porque somos simiente de Abraham. Nosotros sabemos y estamos persuadidos a que Dios no puede hacer una promesa sin que no sea lo suficientemente grande para poder respaldarla. Amén. Eso es lo que nosotros creemos. Ahora dice, su simiente, bueno, aquí dice el mensajero, su simiente debería pensar la misma manera. A pesar de que tan fuera de lo real parezca. Sí va, porque ellos ponen tanta excusa. ¿Y para qué va a regresar? ¿Y qué va a hacer? ¿Y a dónde va a ir? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y vienen y tanta cosa, tanta incredulidad en ellos. He conocido a personas que decían que lo creían. No, yo creía el regreso, pero no, yo estaba mal porque no, pues como ven que ya se tardó mucho y que esto y aquello. Simplemente no son simiente de Abraham. Porque Abraham permaneció fiel. Dice, su simiente debería de pensar de la misma manera. A pesar de qué tan fuera de lo real parezca, qué tan fuera de lo natural parezca para la mente natural, sin embargo, Dios no puede hacer una promesa que Él no sea suficientemente grande para llevarla a cabo. Nosotros, dice, nosotros creemos la misma cosa hoy. Toda verdadera simiente de Abraham cree la misma cosa. Amén. Entonces todos nosotros aquí creemos que que el profeta puede venir y venir y venir las veces que Dios necesite enviarlo. Amén. Entonces, en el tiempo de los discípulos, a través de las edades, toda la simiente real de Abraham creía la misma cosa, en un Dios poderoso. Amén. Nosotros creemos la misma cosa hoy, dice. Toda verdadera simiente de Abraham cree la misma cosa.
No importa cuáles sean las circunstancias. Ajá. O sea, pudiera estar en la tumba, ¿va? Abraham, como leímos en la escritura ahí en Hebreos, el niño había nacido de un vientre muerto y luego ya la mujer había sido estéril. Entonces dice, como en tipo lo recibió de entre los muertos la primera vez. Y luego tenía que volverlo a sacrificar y volverlo a sacrificar, y Abraham todavía creía de que Dios podía levantarlo. Amén. Entonces tenía una fe tremenda Abraham. O sea, eso era lo que Abraham creía. Eso era lo que él estaba creyendo, la promesa que Dios le había dado. No estaba creyendo en fantasías, no, él estaba seguro de lo que Dios le había dicho, que Dios le había hablado. Dice, nosotros creemos la misma cosa hoy. Toda verdadera simiente de Abraham cree la misma cosa. No importa cuáles sean las circunstancias, qué tanto conocimiento hemos acumulado. ¿Sí? Por ahí hay unas personas que ellos dicen que han leído todo el mensaje. No, hemos leído todos los mensajes y nosotros y no creemos el regreso, bien orgullosos. Le digo, bueno, pues qué triste tu calavera, porque no, lo que les espera, ¿eh? Dice, ok, ¿qué tanto conocimiento hemos acumulado? ¿Cuántas cosas hayan sucedido? ¿Qué tan fuera de lo natural es para la mente natural? ¿O qué tan necio parezca, mejor dicho, dice, a la mente natural? Eso no cambia nada. Amén. Si Dios dice así, así es. Y la simiente de Abraham está afirmada en así dice el Señor. Eso lo afirma. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Imagínense lo que le estaba leyendo a los niños. Yo les estaba diciendo ahí, les hablaba de la obediencia, ¿va? Porque al principio lo que tocábamos le decía, ¿no? Y me dice Belén, y papi, ¿a quién le tengo que obedecer? Le digo, pues a mí. Ella esperaba ver a Dios invisible. Y le digo, no, a mí. Dios te va a hablar a través de mí. Ah, bueno. Bien. Seguimos aquí entonces. Entonces quedamos que la simiente de Abraham cree la misma cosa que Abraham creía. Amén. Dice, encontramos que 25 años más tarde, como estoy leyendo continuamente, no estoy dando los párrafos, ¿verdad? Por si lo están notando. Dice, encontramos que 25 años más tarde no tenían hijos, dice. Imagínense, había pasado 25 años y Abraham seguía fiel creyendo la promesa que Dios le había dado. Todos nosotros han pasado 60 años, seguimos fielmente creyendo lo que el profeta de Dios dijo. Amén. Dice, y aún así Dios fue fiel para cumplir su promesa a Abraham. Porque Abraham creyó a Dios. El niñito vino a la escena, el pequeño Isaac. Amén. Entonces se cumplió la palabra de Dios. Dios le dio esa promesa, llegó y se cumplió. No sé si se han fijado que Dios siempre da unas promesas sobrenaturales para la simiente de Abraham, ¿va? Cuando se le dio la promesa a María de que iba a tener un hijo, ¿va? Cuando el profeta Isaías dijo, no, pues un niño nos va a nacer y todas estas cosas que él habló. Y la gente pues dijo, no, pues a saber, entonces eso va. Era algo muy fuera de lo normal para la gente, porque pues como una mujer iba a concebir sin estar con el hombre, pero el profeta había dicho que la Virgen iba a concebir. Era algo fuera también de lo normal, pero solo la simiente de Abraham iba a creer esa promesa. Si tuviéramos esa promesa hoy en día, ¿ustedes creen que iban a creer esa promesa a la gente? No, ¿va? Toda la gente a veces está confundida, dice creer en Dios, pero no en este Dios, el de la Biblia. Tienen otro Dios, no sé cuál, su Dios bautista quizá o pentecostal o lo que sea, pero no el Dios de la Biblia. Entonces dice, ¿cómo nos quedamos? Y aún así Dios fue fiel para cumplir su promesa a Abraham, porque Abraham creyó a Dios, el niñito vino a la escena, el pequeño Isaac. Entonces dice el mensajero, imagínense, pasó tanto tiempo y llegó Isaac. Okay, llega Isaac y no, pues bien contentos porque la promesa de Dios se había cumplido. Pero entonces dice, después de que el pequeño Isaac había venido a la escena, dice el mensajero, nos damos cuenta que Dios le dio a él una prueba doble. O sea, viene y ahora otra prueba. Dios le dio a él una prueba doble. Él dijo, este niño
ya cuando Abraham tenía cerca de 115 o 120 años de edad, él le dijo, ahora yo quiero que tú tomes a tu único hijo, y lo lleves a la cima del monte que yo te mostraré, y allí en ese monte ofrécelo para sacrificio. Ahora tenía que eliminarlo. Primero estuvo pues creyendo y dijo, no hombre, Dios me dio el hijo. Y entonces cuando Dios le dio al hijo, a lo mejor nació, ¿va? Y ya dijo, no, pues en él, esa es la promesa que él me había dicho, que en él iba a ser como las estrellas del cielo mi descendencia. Entonces ahora el Señor le dice, elimínalo. Yo te mostraré y ahí en ese monte ofrécelo para sacrificio. En otras palabras le dijo que destruyera toda evidencia que él tenía de que la promesa se cumpliría. Eso es quitar todas las cosas naturales, dice el mensajero. O sea, ahí ya quedó y Dios, imagínense esos creyentes hoy en día que dicen ser la novia, que ellos van a hacer las grandes obras y llegar a creer esto. Entonces dice, eso es quitar todas las cosas naturales, o sea, ya no había nada. Y Abraham dijo, lo que leímos, ¿eh? Y Abraham dijo, yo lo recibí como uno de entre los muertos, y yo estoy plenamente persuadido que Él es poderoso de levantarlo aún de los muertos. Amén. Amén. Eso era lo que Abraham tenía en su corazón, esa era la fe de Abraham. Así que en esta noche ahí se nos están dando cuenta lo que verdaderamente Abraham creía. No es nada más decir, no, que el padre de la fe, pero ¿fe en qué? Fe en la promesa que Dios le había dado. Dice, ese es el pueblo de la simiente de Abraham hoy. Amén. Dice, Abraham, no siendo desobediente a Dios, volvemos a lo mismo de la obediencia. Entonces dice, no siendo desobediente a Dios, tomó al muchachito y esa mañana le dijo a sus siervos, ustedes esperen aquí con las mulas, mi hijo y yo iremos a adorar y él y yo vamos a regresar. O sea, iba con seguridad en la promesa, porque Dios le había dicho que en él pues iban a ser benditas las naciones de la tierra. Entonces él estaba creyendo eso. Y aunque Dios se lo había pedido para sacrificio, sabía que Dios se lo iba a levantar nuevamente, porque él era en el que iba a cumplir la promesa. Amén. Entonces dice, Abraham, no siendo desobediente a Dios, tomó al muchachito y en esa mañana dijo a sus siervos, ustedes esperen aquí con las mulas. Mi hijo y yo iremos allá a adorar y él y yo vamos a regresar. Oh, ¿cómo es que lo vas a hacer? Pues le preguntaron, oh, ¿cómo es que lo va a hacer? Cuando él va a la cima de la montaña para quitarle la vida a su propio hijo, y aún así dice, el niño, el muchachito, y yo regresaremos. Él sabía que algo tenía que suceder, y él no sabía exactamente cómo Dios lo iba a hacer. Ese no era asunto suyo. Él sabía que Dios lo prometió. Amén. Entonces, seguimos. Dice, eso es todo lo que nos interesa saber. O sea, no tenemos que andar buscando otras cosas. Eso es todo. Creer la promesa que Dios nos ha dado. Dice, eso es todo lo que nos interesa saber. Dios lo prometió. ¿Cómo va a suceder? Ahí los que se preguntan, tantas preguntas que tienen en la mente. ¿Cómo es que va a suceder? ¿Cómo es que va a regresar el hermano? ¿En qué cuerpo va a regresar? Y tantas preguntas que tiene. Dice el profeta, lo leo nuevamente. Dice, aquí me perdí. ¿Cómo va a suceder? Dice, ¿cómo va a suceder? No le puedo decir, pero Dios lo dijo. Él enviará a Jesucristo por segunda vez. Él vendrá en forma física. Él reclamará a los suyos. Habrá 1000 años de reinado, un reino milenial en esta tierra con Él y con los redimidos. Amén. Así es. Eso es todo. Sencillo, ¿eh? ¿Para qué tantas preguntas esa gente? Y se hacen se pierden más en su conocimiento. Eso es todo lo que nos interesa saber, dice el mensajero. Amén. Eso es lo que Él prometió y nosotros estamos esperando que esa hora llegue. Amén. Qué maravilloso es Dios, ¿va? Amén. Entonces dice, volvemos aquí, así es como Abraham creyó a Dios. Y dice, ahora se le pidió que destruyera toda evidencia de que su promesa se cumpliría.
pero él estaba persuadido que Dios lo podía hacer. Amén. Dice, ahora, él no únicamente le dio esta gran promesa a él, o sea, no solamente fue a Abraham, dice, sino que él le dio esto, vuelvo a leer, sino que él se la dio también a su simiente. Y por cuanto Abraham fue fiel y guardó toda la palabra de Dios, entonces nosotros necesitamos ser fieles también, amén. Como hijos de Abraham. ¿Fieles a quién? A la palabra de Dios. ¿En quién está la palabra? En el hombre de Dios que está aquí. Amén. Entonces, nadie que llegue a ser un infiel va a decir que es simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque se necesita ser fiel a la palabra de Dios. Entonces dice, por cuanto Abraham fue fiel y guardó la palabra de Dios, lo que Dios le había prometido, así también supo que Dios podía levantar a este muchachito. Y así, y si él no escatimó a su propio hijo, pero Dios, dice, fue un tipo de Dios ofreciendo a su hijo. Por supuesto, dice, por supuesto. Cuando él cargaba la leña subiendo al monte y demás, así como Cristo, años después cargó su propio madero de sacrificio hacia el monte donde él fue crucificado. Amén. Entonces Isaac representó al Señor Jesús. Amén. Ahora dice, nos damos cuenta en esto que al hacer eso le agradó tanto a Dios el ver que Abraham lo amaba a él. Amén. Entonces ahí es donde nosotros mostramos el amor a Dios, al quedarnos fiel a la promesa que Dios nos ha dado. ¿Cómo? Es lo que Dios va a ver. Dice, nos damos cuenta que al hacer esto, le agradó tanto a Dios el ver que Abraham lo amaba a él por sobre todas las cosas en la tierra. Aún más que a su único hijo. Él lo amó a él más que lo que cualquiera pudiera decir o de lo que cualquiera pudiera hacer. Él todavía amaba a Dios lo suficiente para creer su palabra. Amén. Entonces, quiere mostrarle a Dios su amor, créale a la palabra. Amén. Al hombre que tiene la palabra aquí. Esa es la manera de mostrarle a Dios su amor. Y así es como toda la simiente de Abraham cree en Dios. Amén. Ellos están creyendo en Dios, dice. Y sabemos que eso agradó tanto a Dios que aquí está lo que él dijo. Tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Recuerden, esto es así, dice el Señor. La simiente de Abraham cree eso. Y si usted es una simiente genuina de Abraham, la fe que Abraham tuvo en Dios está en usted. Amén. Entonces, ¿cuál era la fe que Abraham tenía? Que Dios podía regresarle a su hijo de la muerte por segunda vez. Dice, en Dios está usted y usted cree eso. Y usted cree eso que Dios ha dicho. Dios guarda su promesa. Seguimos. Bueno, me gustó este mensaje y me siento contento compartirlo con ustedes. Amén. Dice, y él dijo, ahora recuerden, él solamente le hizo esta promesa a Abraham después de que él lo sometió a una prueba. O sea, viene la promesa, pero también viene la prueba. A veces no esperemos pruebas así como estas, ¿va? Porque está difícil ya. A veces decimos, no, pues Abraham le dio su hijo, pero ya dar uno su hijo así a sacrificio no está fácil. Entonces, tomemos lo que Dios nos demanda que hagamos. Son cosas sencillas, ¿no? Hubo un tiempo que solamente era comunicación. Eso era todo lo que el Señor pedía, demandaba. Comunicación. Llamen, porque no llaman. Y pues bueno, a algunos les pesó el teléfono, decían por ahí. Entonces son cosas, pruebas pequeñas. Él solamente le hizo esta promesa a Abraham después de que él lo sometió a una prueba, dice. La simiente de Abraham primero tiene que ser probada. O sea, cuando vengan las pruebas, usted dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque usted está siendo probado. ¿Para qué? Para ser parte de esta promesa. Para ver si realmente creen la palabra, dice el mensajero. Recuerden, la única manera que él podía guardar la promesa de Dios
fue porque él creyó la promesa de Dios. Y él fue probado para ver si él creía o no. Amén. Todos nosotros, todo tiempo, a veces el pastor dice, no hombre, les hice una pequeña pruebita. Y pues la verdad no la pasamos. Cositas sencillas, va. Pero uno pues, sí, Dios nos ayude, amén. Dice, todos nosotros somos sometidos a esa prueba, la simiente de Abraham. La simiente de Abraham hoy es sometida a esa prueba. ¿Tomaremos la palabra de Dios o tomaremos lo que el hombre dice al respecto? Entonces hoy en día, para esas personas así, tomarán la palabra de Dios, lo que Dios está mostrándonos en este mensaje, porque este no lo mandé a hacer yo, ahí estaba, y yo solamente lo estoy leyendo. Amén. Entonces dice, ¿tomaremos la palabra de Dios o tomaremos lo que un hombre dice al respecto? ¿Tomaremos lo que alguna organización ha formulado como credo y aceptaremos eso o tomaremos lo que Dios ha dicho? ¿Cómo es que lo ha dicho? A través de su mensajero. Amén. Entonces dice, ¿y aceptaremos eso o tomaremos lo que Dios ha dicho? Dice, si la palabra de Dios es verdad, nosotros creemos la palabra de Dios, a pesar de lo que cualquier otra cosa fuere. Dejamos que la palabra de todo hombre sea mentira y que la de Dios sea la verdad. Amén. La verdadera simiente de Abraham. Pero antes que usted pueda llegar a ser esa verdadera simiente, usted tiene que pasar por la prueba. Amén. Entonces aquí no es de que, no, pues ya voy ahí al tabernáculo voz de mando, ya soy parte de la simiente. No, tiene que pasar su prueba. Amén. ¿De qué manera? Uno no lo sabe. Pero tenemos que pasar esa prueba para poder llegar a ser simiente de Abraham. Si somos simientes de Abraham, porque está ahí la semilla dentro de nosotros, nos vamos a quedar fieles. Amén. ¿Fieles a quién? Al hombre de Dios. Amén. Dice, pero antes que usted pueda llegar a ser esa verdadera simiente, usted tiene que pasar por la prueba, así como Abraham. Él no se lo prometió únicamente a Abraham, pero dijo que su simiente poseería las puertas de sus enemigos. Oh Señor, dice el mensajero. Entonces dice, piénselo. Así que piénselo en esta noche usted también. Piénselo, el patriarca estaba plenamente persuadido de esto, de que su prueba de la promesa de la palabra de Dios estaba correcta. A pesar de cuáles fueron las circunstancias, él todavía creyó que la palabra era correcta. Abraham, el gran patriarca, no titubeó en la fe. Cuando llegó la hora de la prueba, él creyó que Dios era capaz de levantarlo de entre los muertos. Cuando él se encontró ahí y pues tenía que sacrificar a su hijo, dice la escritura que ya iba con el cuchillo en la mano, cuando le dijo, no, detente. Entonces, ya estaba decidido, no estaba titubeando de que no, el Señor me lo pidió y lo voy a sacrificar. Pero él sabía que Dios le había dado una promesa que por medio de él iba a hacer benditas las naciones de la tierra. Dice, él creyó que Dios era capaz de levantarlo de entre los muertos. Y eso es lo que creemos hoy en día, amén. Porque el Hijo prometido ha llegado hoy en este día. Y Dios lo ha quitado de la escena, pero lo va a volver a traer a la escena. Y entonces, si la gente no cree eso, pues bueno, no son simiente de Abraham, porque no hubieran creído lo que Abraham creía. Él creyó que Dios era capaz de levantarlo de entre los muertos. Imagínense, y esta gente pues no cree eso. Dice, él lo creyó porque Dios hizo la promesa. Esa es la cosa, que se piensa en la mente, el sistema religioso ha metido que cuando dice Dios hizo la promesa, piensan que quizá la columna de fuego bajó y le dijo, no, sino que bajó en un hombre, vino en un hombre y le dijo, que la promesa, tu simiente va a ser bendita. ¿En qué? Era un cuerpo de carne. Simplemente que la gente lo hace muy pomposo. Y hoy en día es igual. El profeta vino, se cumplió la escritura y no lo vieron. Entonces dicen que creen en él, pero no lo creen. Si lo hubieran creído, estuvieran creyendo esto. Pero ellos no creen eso.
Se están engañando. Por ahí dicen que el que vive engañado vive contento. Y ellos viven contentos. Sus grandes avivamientos que tienen y todo, y pensando que Dios los está bendiciendo. No es así, sino que le han dado la espalda a la palabra. Dice, él lo creyó porque Dios hizo la promesa. Y cuando Dios le hizo la promesa que él sería el padre de naciones, él le creyó que eso era así. O sea, él tenía esa promesa, aferrado ahí, a esas palabras que le había dicho el ángel del Señor. Dice, él no supo cómo sería cuando llegó el bebé, después que él había confiado por 25 años, entonces le pidió que destruyera al niño. Pero aún así, él sabía que la promesa de Dios era fiel y él ofreció a su hijo. Amén. Amén. Entonces, así somos nosotros, amén. Tenemos esa misma fe en creer de que Dios va a usar a su hombre por segunda vez. ¿Por qué? No porque yo lo diga, lo voy a leer de una vez, porque aquí lo traigo. Dice en este mensaje, el único lugar provisto por Dios para la adoración. Dice el mensajero, ahora he estado envejeciendo, dice. Imagínense, ya está como Sara, ¿va? Sara decía, no hombre, ya había sido estéril y ahora soy anciana. Entonces el profeta dice, he estado envejeciendo. Y pensé, ¿será que habrá otro avivamiento? Pregunta. ¿Habrá otro avivamiento? Leerlo así, va. ¿Habrá otro avivamiento? Él preguntó eso. ¿Veré yo otra época? Preguntándose él, va. ¿Veré yo otra época? Porque ahí la gente dice, no, ese era el Espíritu Santo diciendo a través de él. No. Él está hablando el pronombre personal, yo. Dice, veré yo. O sea, es un pronombre personal. ¿Veré yo otra época? Pregunta. El Espíritu Santo ha visto un montón de épocas. Desde que se creó la tierra, desde antes de la fundación de la tierra, ha estado el Espíritu Santo. Pero aquí el hermano Branham dice, ¿veré yo otra época? Amén. Y solo recuerden, ahí viene lo bueno, del oeste vendrá un jinete sobre un caballo blanco. Cabalgaremos esta vereda otra vez. Eso es correcto, tan solo, casi estamos listos. Es una promesa. Amén. Sí, Señor. Así es. Entonces tenemos otra promesa de Dios aquí. Como simiente de Abraham, ahí está escrita esa promesa. Amén. Entonces, creemos igual que Abraham. Abraham recibió a su hijo como uno entre los muertos, que en sentido figurado dice la Biblia, y lo iba a volver a recibir. ¿Cómo? Él iba con esa seguridad. Entonces dice, su simiente hace la misma cosa. Y él lo expresa así, signos de admiración, ¿va? Su simiente hace la misma cosa. Amén. Dice, la promesa de Dios es el sello para aquellos que son la simiente de Abraham. ¡Qué tremendo! O sea que esa promesa nos da el sello. Gloria a Dios. No, hombre. ¿De cuál promesa? De la promesa que les acabo de leer, ¿va? Porque eso está ahí. Dice, su simiente hace la misma cosa. La promesa de Dios es el sello para aquellos que son la simiente de Abraham. Todos aquellos que ya saben aquello, ya los estamos descubriendo, que no son simiente de Abraham. No se engañen. Dice, la promesa es un sello, una señal que atestigua. Y cuando nosotros creemos toda palabra prometida, entonces el sello es dado a nosotros para así confirmar la promesa. Amén. Dice, si nosotros siendo la simiente de Abraham, pasamos por la prueba para saber si vamos a creer la Biblia o no, la Biblia es la palabra de Dios, porque es Dios. Amén. Entonces dice, seguimos aquí, ya vamos a estar terminando. Dice, la palabra es, ¿en qué nos quedamos? Dice, la Biblia es la palabra de Dios, porque es Dios. Entonces la Biblia es Dios, dijo el mensajero, en forma escrita, en forma de letra. Eso es lo que es la Biblia para nosotros. Ahí están sus promesas y aquí están sus promesas también. Amén. Mucha gente, siempre el sistema ha metido eso,
de que estas cosas son dos cosas diferentes, pero no, esto es la misma cosa. El mismo Espíritu Santo que inspiró a estos hombres en la Biblia, el que inspiró a Moisés para escribir los libros del Antiguo Testamento, a Jeremías, a Isaías, a todos esos profetas, ese mismo Espíritu Santo es el mismo que inspiró al hermano Branham para escribir estas palabras. Entonces, siempre es Dios en forma de letra. Dice la palabra, bueno, seguimos, dice, bueno, bien, aquí voy a leer el párrafo 27. Eso es exactamente lo que quiere decir, dice. Es ahora, si usted está listo para someterse a la prueba del ácido de Dios, y seguir esa prescripción, yo le digo que usted hallará que Dios cumple su palabra. Si usted la cree, eso es correcto. Pero usted tiene que pasar por eso, porque ese es el sello. Y cuando usted puede recibirlo, entonces usted recibirá la promesa. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie en esta hora. Entonces, les voy a terminar con estas palabras aquí. Dice, Abraham fue probado. Dice ahora, solo recuerde, usted puede hacerlo, dice. Entonces, después de que haya sido probado por la palabra, dice, Abraham fue probado por la palabra. Dice, Abraham, ¿creerás que tendrás este hijo? Él dijo, sí. Entonces el hijo vino. Ahora destrúyelo. ¿Lo creerás, Abraham? Yo aún lo creo, porque tú eres poderoso para levantarlo de entre los muertos. Amén. Y después de eso, él dijo, ahora tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Después de que pasó por la prueba. Gloria a Dios. Vamos a estar orando, confiando en Dios que Él haya edificado sus corazones. Amén. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, por estas cortas palabras que hemos expresado, Señor. Eso era lo que estaba en mi corazón, Señor. Gracias por haberme llevado hacia este libro, Señor. Saber que, Señor, tú nos sigues hablando de una manera sencilla, de una manera simple. Y, Padre, pero qué grandes promesas nos has dado, Señor. Estamos creyendo tu palabra, tus promesas, Señor, y eso nos hace parte, Señor Jesús, de tus hijos, de esos hijos que tú le prometiste a Abraham, que un día serán manifestados, Señor. Aquí estamos en esta noche, Señor Jesús. Gracias, sé con cada uno de los oyentes en la red, Padre. Bendice también sus corazones, Señor. Y, Señor, a ese mismo a nosotros, Señor. Quédate con nosotros y, Señor, te agradecemos por este tiempo. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Como William Branham.